Regresamos a Radio Análisis cuando son exactamente las 9 de la mañana con 38 minutos en esta mañana de día jueves 11 de septiembre del año 2025 y vamos a seguir profundizando, reflexionando en torno al significado de esta fecha con nuestra siguiente invitada porque corresponde como cada jueves a esta hora tomar contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos a la magíster en Sociología, investigadora de esta fundación, Andrea Sato, quien está con nosotros. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días, bienvenida de vuelta acá a la radio. Hola Claudio, buenos días, todo bien por acá, muchos cariños al equipo, siempre un agrado estar con ustedes. Sí, nosotros siempre también contentos de tenerte acá con nosotros a esta hora de la mañana y para hablar en esta ocasión de un tema muy especial porque, bueno, como dije en la introducción, hoy es jueves 11 de septiembre y sabemos que esta fecha nos invita, ¿no?, a reflexionar, a analizar, pensar, ¿no?, respecto de lo que ocurrió ese fatídico 11 de septiembre de 1973, pero también respecto de las consecuencias que tuvo para nuestro país la dictadura civil militar. Y en Fundación Sol, tradicionalmente en esta fecha nos recuerdan, ¿no?, acerca de cómo finalmente la dictadura, a través de una serie de medidas, de una serie de políticas, fue forjando lo que hoy conocemos como nuestro sistema o el sistema con el que nos adecuamos día a día en una serie de materias. Así que, Andrea, a modo de introducción, ¿qué podríamos decir en primer lugar respecto de este punto, ¿no?, de las consecuencias que heredó la dictadura y que permanecen todavía vigentes hasta el día de hoy? Bueno, lo que encontramos, Claudio, es que hoy día la infraestructura que crea la dictadura se mantiene principalmente en ejes fundamentales del desarrollo económico, social y cultural de Chile. En Fundación Sol hemos identificado 11 pilares dictatoriales que van a sostener el modelo chileno actual, que para nosotros en Fundación Sol van a ser fundamentales también para entender la sociedad actual, los niveles de desigualdad, los niveles de privatización, los niveles de mercantilización de absolutamente todo, ¿no? En estos 11 pilares nosotros identificamos en primer lugar, bueno, el plan laboral impulsado por José Piñera, la integración del sistema tributario para el año 74 y después su profundización en el año 84, también con un modelo que favorecía a los grandes capitales. La privatización del sistema de salud, especialmente creando la estructura de las ISAPRES versus FONASA, la desnacionalización del cobre, que había sido un éxito y una ganada y una conquista por el pueblo trabajador en el marco de la Unidad Popular. También está la ley de fomento forestal, que nos tiene hoy día llenos, especialmente el sur de Chile, de monocultivos. Para el año 81 también encontramos la instalación del sistema de AFP dentro de todas estas grandes reformas que se hicieron bajo el alero de las 7 modernizaciones chilenas que impulsó también José Piñera, la privatización de la educación pública, la privatización y municipalización de la educación pública, que nos tiene hoy día con menos de un tercio de de establecimientos públicos para los jóvenes y adolescentes del país, ¿no? También vemos el sistema bancario, en donde se establecieron tasas de interés mayores para los hogares de alto riesgo, lo que significa los hogares de los trabajadores y las trabajadoras. El modelo de subcontratación, que también está muy vinculado a este periodo en donde se hacen las grandes reformas laborales junto al plan laboral y el sistema de AFP. La privatización del agua, principalmente a través del Código del Agua y por último algo que no hemos podido desmantelar, que sigue siendo un pilar fundamental para mantener este modelo y esta infraestructura dictatorial, es la constitución política realizada en Chile en el marco de la dictadura, ¿no? Entonces, desde Fundación Sol observamos estos 11 pilares, consideramos que siguen aún vigentes y que siguen teniendo consecuencias directas en la vida de las personas, consecuencias directas también especialmente en la vida de la clase trabajadora, que han sido quienes han sufrido las consecuencias de un modelo que se privatizó,
de un modelo que se mercantilizó y que finalmente se abrió a los mercados en pos de la integración económica mundial sin tomar en cuenta los niveles de desigualdad, los niveles de precariedad, los niveles de, em, finalmente, de malestar en los que iba a caer la población chilena en su conjunto. Y bueno, a 52 años del golpe de Estado y de la dictadura militar, vemos que los gobiernos posteriores no han sido capaces, no han tenido la voluntad política muchas veces de poder desmantelar esta infraestructura que es una infraestructura heredada de un momento tan oscuro para Chile. Ujú. Andrea, se ha dicho por varias fuentes que lo que se vivió a partir de 1973, este modelo, ¿no?, económico, social que se implementó durante la dictadura, fue una suerte de experimento, ¿no? Y que de hecho muchas de estas medidas en un contexto de funcionamiento pleno de la democracia hubiese sido imposible implementarlos, que se necesitaba un régimen autoritario como el que se vivió en nuestro país para que esto se pudiese llevar a cabo. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, ¿no? Acerca de cómo efectivamente, a la luz de lo que ocurrió después, podemos o se puede inferir o concluir de que el golpe de Estado no fue solo un punto en el cual se buscó cambiar un gobierno en específico, sino que estamos hablando literalmente respecto de cambiar totalmente un paradigma o implementar un paradigma nuevo en distintos ámbitos. Bueno, Claudia, aquí hay varias cosas interesantes, ¿no? Lo primero que tú señalabas, en lo que estoy totalmente de acuerdo, de que todas estas implementaciones estructurales y toda la instalación de este modelo a nivel de las bases económicas, sociales y culturales solamente se puede hacer en un escenario y en un contexto de violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? De una sistematización de la violencia, especialmente contra la clase trabajadora. Aquí distintos autores y autoras van a señalar dos ideas fundamentales. em, que es en primer lugar esto del laboratorio neoliberal que se construye en Chile para luego ser exportado a otras partes del mundo, donde finalmente la característica principal es que todas estas modificaciones se tenían que hacer bajo un modelo de dictadura y un modelo en donde las libertades cívicas estuvieran cercenadas, básicamente, ¿no? En un ambiente de persecución, en un ambiente de miedo. La segunda idea tiene que ver con el carácter antiobrero de la dictadura militar. Esto se observa principalmente en las medidas económicas que se instalan específicamente para destruir la organización sindical, destruir la organización de trabajadores y trabajadoras. Recordemos que los niveles más altos de sindicalización se dieron en la Unidad Popular, llegando casi a un 40% de población sindicalizada, muy lejos de casi el 15% que tenemos hoy día de cobertura de negociación colectiva. Entonces hay un interés de desarticular también las experiencias de lo que habían sido los cordones industriales, de lo que habían sido todo la construcción de tejido social que se habían dado en las poblaciones, en las tomas de terreno, también el desmantelamiento total de lo que había sido la reforma agraria. Y volviendo nuevamente la hacienda a un sistema semiesclavista, ¿no? En ese sentido, esta idea de un modelo, de una dictadura antiobrera, que lo que buscaba era, como distintos autores y autoras han referido, era la restauración del poder de la clase oligárquica, finalmente tenía un objetivo central, que era poder dejar sin poder a la sociedad civil, dejar sin poder a quienes habían sido los promotores de las transformaciones desde abajo, que eran los trabajadores, las trabajadoras, los pobladores, las pobladoras, los estudiantes, y que finalmente también se instalara en Chile un modelo que no pudiera tener que no se pudiera detener, ¿no? Que no tuviera ningún tipo de resistencia, principalmente porque estábamos bajo un sistema totalmente autoritario, basado en el miedo, basado en la persecución. Y en eso es fundamental también, Claudio, mencionar que
no solo son estos pilares que comentábamos al principio, sino que también es toda una construcción de subjetividad, unas formas en las que también se empezó a interpretar lo que significaba la acción colectiva, los movimientos sociales, em, las organizaciones colectivas en un proceso de, claro, de construcción de una subjetividad neoliberal, en la construcción de una subjetividad individualista, que también horadó y dinamitó esas formas colectivas de organización que tuvimos desde toda la década de los 60 hasta el quiebre de la democracia en 1973. Ujú. Andrea, estamos conversando con la investigadora de Fundación Sol, Andrea Sato, a propósito de este nuevo 11 de septiembre y de una serie de pilares, ¿no?, que se construyeron durante la dictadura civil-militar y que sostienen el modelo que actualmente conocemos y que vivimos y experimentamos en nuestro país. Andrea, ¿qué tan sólidos son estos pilares? Porque efectivamente han pasado 52 años desde el 11 de septiembre de 1973, 35 años desde que terminara la dictadura y estos pilares se mantienen ahí bastante firmes y estamos hablando ya de generaciones de ciudadanos, de personas que no conocen otro sistema. Han nacido, han desarrollado sobre la base de este sistema y muchos de ellos no conciben otro que no sea el que se implementó finalmente durante la dictadura. ¿Qué tan sólidos son estos pilares y cómo poder proyectarnos a partir de eso? Bueno, Claudio, son bastante sólidos. Ahí quiero invitar a las personas que nos están escuchando a ir a las redes de Fundación Sol. Este año no solo pusimos los 11 pilares, sino que profundizamos en algunas publicaciones respecto a cómo hoy día, año 2025, siguen teniendo consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Solo quiero mencionar algunos que quiero poner, por ejemplo, el ejemplo de la privatización del sistema bancario, que muchas veces es uno de los pilares más olvidados, ¿no? Por ejemplo, se privatizan los bancos, excepto el Banco Estado, para el año 1975 y se empieza en un contexto de liberalización de la economía junto a la entrada de bancos extranjeros a el país. Esto también implica un cambio en las tasas de interés, en donde las deudas y las tasas de interés se empiezan a ajustar, especialmente en términos de, por ejemplo, que es algo que se hace en el año 1986, en donde se crea la Ley General de Bancos, en donde las tasas de interés empiezan a cobrar una cierta importancia y se separan las carteras según tipo de riesgos. O sea, las personas que perciben menos ingresos tienen un mayor nivel de riesgo para los bancos, entonces se les dan créditos a tasas mucho más altas. Esto también va a ser lo que va a allanar el camino, por ejemplo, a todo lo que va a ser la instalación de nuevas formas de financiarización de la economía. Estas cuestiones muchas veces no las quiero ponerlo como ejemplo porque finalmente estas cosas no las sabemos, ¿no? No sabemos que la Ley General de Bancos habilitó que se segmentaran las carteras según tipo de riesgo y que por tanto los trabajadores y trabajadoras de menores ingresos tengan que pagar más altas tasas de interés, lo que hasta el día de hoy, Claudio, tiene a casi 4 millones de trabajadores y trabajadoras endeudados, morosos, y donde vemos que casi el 25% de las personas mayores de 18 años están en mora, ¿no? O sea, son personas que no logran pagar sus deudas, principalmente por esta lógica que se instala en dictadura, por esta lógica cruel que se instala en dictadura, en donde las personas no van a poder acceder, las personas de más bajos ingresos no van a poder acceder a créditos que sean justos, ¿no? Sino Ujú. que a tasas de interés abusivas. Todas esas cositas van teniendo impacto en nuestra vida cotidiana. Lo que, por ejemplo, estamos viendo también con un sistema tributario en donde en 1984 se crea el Fondo de Utilidades Tributarias en donde se permite que los grandes capitales paguen menos impuestos y que hoy día este sistema semi-integrado que tenemos en términos tributarios impacta directamente al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras y sea básicamente el IVA en un modelo
tributario totalmente regresivo, ¿qué paga más en este sistema, ¿no? Versus los grandes capitales. Entonces, y ahí se junta, por ejemplo, el royalty minero con la nacionalización del cobre. Lo interesante, Claudio, y lo que queremos hacer con este ejercicio también de este ejercicio de memoria es evidenciar que la dictadura no acabó en el plebiscito, que no acabó con el gobierno de Patricio Aylwin, que muchas de sus reformas, de su modelo, de su infraestructura se mantiene hasta el día de hoy y tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros y que es necesario también, como un acto de reivindicación de memoria, observar cómo esos pilares se mantienen y finalmente buscar de forma colectiva transformarlos. Ujú. Sin ninguna duda, Andrea, y por lo mismo la invitación nuevamente es a que visiten las redes sociales de Fundación Sol, su sitio web fundacionsol.cl para profundizar en todo esto que nos está contando hoy Andrea Sato en contacto con nosotros acá en Radio Análisis. Andrea, agradecerte como siempre el tiempo que tienes para conversar con nosotros, con nuestros auditores y te esperamos pronto. Un abrazo. Un abrazo, Claudio, un abrazo a todo el equipo. Ahí ya nos vemos pronto. Nos Que estén vemos. bien. Que estés bien. Adiós. Ahí estaba Andrea Sato, entonces, investigadora de Fundación Sol, conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto de estos pilares que la dictadura civil militar construyó para comenzar a edificar, ¿no?, lo que conocemos como el modelo social económico chileno. 9 de la mañana con 54 minutos. Con esta conversación despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por acompañarnos esta jornada. La invitación es a que siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile y todas sus plataformas. Ya llega en minutos Nicolás Rojas y Semáforo, pero si nos acompaña a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Chile TV, acompaña también la programación que tienen preparada para hoy. Más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras, antes en nuestros boletines informativos y a cada instante en nuestras plataformas en internet, partiendo por nuestro diario electrónico radio.chile.cl. Gracias a todo el equipo, nos reencontramos mañana, que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad